El INE. Contra la violencia política. Bienvenidas y bienvenidos al primer episodio de El INE contra la violencia política. Yo soy Carla Garduño y en este podcast hablaremos del protocolo que el INE aprobó en febrero de 2022 para la atención a víctimas y la elaboración de análisis de riesgo en los casos de violencia política contra las mujeres en razón de género. Una herramienta muy importante en los esfuerzos institucionales para combatir este tipo de violencia en el país y sobre todo para atender de manera oportuna y eficiente las denuncias que se presenten en esta materia. En este primer episodio tenemos el gusto de recibir a Aide Elena Rodríguez Serrano, quien forma parte del grupo multidisciplinario que realiza el análisis de riesgo y da seguimiento a las medidas de protección en la aplicación del protocolo. Ella es licenciada en Psicología y maestra en Terapia Familiar. También es diplomada en Violencia Familiar y Derechos Humanos en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Actualmente es líder de proyecto de análisis de riesgo psicológico de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE. Bienvenida, Aide. Muchas gracias. Hola, Carla. Muchas gracias. Primero me gustaría que nos contextualizaras qué es la violencia contra las mujeres y específicamente cuándo se considera violencia política contra las mujeres en razón de género. Muy bien. Mira, la violencia contra las mujeres son todas las acciones o las omisiones que están basadas en su género y que les vaya a causar un daño o sufrimiento ya sea a nivel psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o incluso la muerte, tanto en el ámbito privado como en el público, ¿no? Entonces, eso es lo que se define o que se conoce como la violencia de género contra las mujeres, ¿no? Cuando hablamos de violencia política, es esta violencia que se ha acostumbrado en el ámbito de la política. Pero hay un componente extra cuando hablamos de la violencia política contra las mujeres. Y aquí a lo que nos referimos es esta violencia que se ejerce en contra de las mujeres en razón de su género. Y entonces estamos hablando que es toda acción u omisión, incluida la tolerancia, que está basada en los elementos de género y que se ejercen tanto en la esfera pública como en lo privado y que tiene como objeto limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de las mujeres. Entonces, eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de violencia política contra las mujeres. Cuando dices acción u omisión, incluida la tolerancia, ¿a qué te refieres, por ejemplo, con también la tolerancia? Porque a veces somos tolerantes, es decir, puede ser que no nos estemos dando cuenta porque hemos normalizado la violencia, y esto nos sucede sobre todo con las violencias psicológicas y las simbólicas, ¿no? Las mujeres y los hombres hemos sido socializadas y socializados en una cultura patriarcal. Y entonces hay ciertas frases que no las identificamos como violencia y las toleramos, las estamos perpetuando, las permitimos, ¿sí? O bien, a veces, cuando vemos algunas acciones que son de violencia, que sabemos que son violencia, pero que las vamos también tolerando por la normalización que tenemos. Ok. Entonces no nada más es hacer o no dejar de hacer, sino tolerarlo también. Exacto, ¿no? Y que a veces decimos, pues es que lo permitió. Exacto, lo permitió. Y entonces ahí estamos teniendo una tolerancia a la violencia por la normalización que tenemos de la misma. Claro. Y ahora, en México, ¿cómo estamos a este respecto de violencia política contra las mujeres? ¿Qué índices tenemos? ¿En dónde se da más esta violencia? Fíjate que en México se ha hecho pues un trabajo muy significativo precisamente para visibilizar, ¿no?, la violencia política, digo en América Latina, pero específicamente en México. Y de los trabajos que se han hecho dentro del instituto, algo que hemos identificado es que del 2021 al 2022 se recibieron 154 casos de quejas, ¿no? Tenemos un correo en donde recibimos las quejas por violencia política contra las mujeres en razón de género. En ese correo recibimos del 8 de marzo hasta el 20 de febrero 43 correos. ¿Sí? De estos 43 correos a 32 les dimos orientación y también tenemos el teléfono. Entonces recibimos 16 llamadas, de las cuales a 15 les dimos orientación y una fue competencia del instituto.
También tenemos lo que es el Registro Nacional y ahí nos dan estos datos a nivel federal y estatal y municipal. Y entonces del Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género tenemos un total de 233 registros. Y de estos tenemos que 175 son a nivel municipal. Es donde tenemos la mayor carga de registros de personas sancionadas, ¿no? A nivel federal tenemos 23 a nivel nacional y 35 a nivel estatal. Ok, pues sí, ahí entonces a nivel municipal es donde más se da y digamos que sí tenemos un buen número de denuncias, ¿no? Así es. Ahora, el INE, precisamente como un órgano garante de derechos, ¿cuáles son las responsabilidades que asume el INE respecto a este tipo de violencia y qué otras instituciones también, digamos, son responsables de atenderla? Con la reforma que hubo el 13 de abril del 2020, que precisamente el INE adquiere estas responsabilidades, es responsable de otorgar medidas de protección, ¿no? Y de establecer también estas sanciones a nivel electoral. Por ejemplo, ¿cuáles fueron de las responsabilidades que adquirió el INE cuando se hace esta reforma del 2020? Una es que le corresponde promover la cultura de la no violencia en el marco del ejercicio de los derechos políticos y electorales de las mujeres. También tiene que incorporar la perspectiva de género al monitoreo de las transmisiones sobre campañas y precampañas electorales en los programas en radio y televisión que difundan noticias durante los procesos electorales. Y 3, sancionar de acuerdo a la normatividad aplicable las conductas que constituyan violencia política contra las mujeres en razón de género. Y ahí adquiere también la responsabilidad de otorgar las medidas de protección, es decir, no otorgarlas, mejor dicho, solicitarlas. Uh-huh. ¿Y quiénes son responsables? Pues también los OPLES, ¿no? Uh-huh. Los tribunales, las fiscalías y las salas especializadas. Todos esos intervienen, digamos, en esta atención. Así es. Y bueno, en realidad todo el Estado tiene responsabilidad para garantizar, ¿no? Exacto. Estamos hablando también Gobernación, Secretaría de Seguridad Pública, ¿no? Secretaría de Salud. Bueno, sí, claro, si nos vemos desde un punto de vista más integral, pues sí, interviene todo el Estado, ¿no? Así es. Ahora, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de los derechos de las víctimas, Aide? Nos estamos refiriendo a la manera en que se les debe brindar la atención, ¿no? En el protocolo nos es muy importante precisamente garantizar estos derechos de las víctimas, que es, por un lado, sobre el trato que deben de recibir, es decir, respetar su dignidad, que no reciba tratos discriminatorios, respetar su identidad y su expresión de género, que no le hagamos partícipe de mecanismos de mediación o conciliación con la persona que ejerció violencia, porque esto es algo que también se ha llegado a proponer, entonces tenemos que garantizar que esto no sucede. Sobre la atención, que tenga una atención gratuita, efectiva y oportuna, de acuerdo a la edad, al sexo y a origen étnico, es decir, a todas estas interseccionalidades que puedan estar presentes. Recibir gratuitamente la asistencia de un intérprete, ¿no? Uh-huh. Si fuera necesario, y recibir atención médica y psicológica también si fuera necesario, ¿no? Una uh-huh. atención especializada. En relación al procedimiento, también estamos hablando que se debe garantizar que la investigación sea pronta y eficaz, ¿no? En recibir orientación jurídica e información de lo relacionado con el desarrollo de su trámite, sobre su protección y en relación a su empoderamiento. Son, a grosso modo, a lo que nos referimos cuando hablamos de los derechos de las víctimas. Ok. Ahora, a partir de todas estas responsabilidades que tiene el INE, como decíamos ahorita, pues ya se han manejado. Hay un protocolo para la atención de denuncias, está la guía también, hay un reglamento para este tipo de quejas. O sea, hay como varios instrumentos que ha desarrollado el instituto para atender la violencia contra las mujeres. Este nuevo protocolo, digamos, ¿en qué se diferencia con los demás o se complementa o cómo se integra a todo el trabajo que ya está haciendo, ya ha estado haciendo el INE desde hace varios años? El protocolo se integra a todo esto que ya ha venido trabajando el instituto.
y que va de la mano precisamente con el reglamento y esta guía que hay para presentar queja. Y es más bien una herramienta más que elabora el instituto. Y la diferencia con estos otros instrumentos que ya se han venido elaborando es establecer los ejes rectores que tienen que ver con la atención de primer contacto y con la elaboración del análisis de riesgo. Uh-huh. Entonces, eso es lo que diferencia precisamente de los otros instrumentos, ¿no? Y este análisis de riesgo para que nos ayude a determinar la necesidad de determinar las medidas de protección o el plan de seguridad a a las mujeres que presenten una queja o una denuncia por violencia política contra las mujeres en razón de género ante el instituto. Ahora, ¿cómo se está implementando el protocolo? ¿Hay personal especializado para llevarlo a cabo? ¿Cómo se reciben las denuncias? ¿Cómo se va dando seguimiento? Lo empezamos a aplicar en el periodo electoral del año pasado, el 2020-2021, y lo empezamos a usar precisamente para identificar o evaluar el riesgo, ¿no? Uh-huh. En estas quejas que se presentaban ante el instituto para dictar las medidas de protección. Entonces, desde el año pasado ya lo estamos utilizando, y lo que hemos realizado pues son estas entrevistas, esta atención de primer contacto, ¿no? Esta aplicación del cuestionario, este análisis de riesgo que realizamos y el informe que al final integramos, ¿no? Después de haber hecho toda esta valoración, el revisar toda la información. Hacemos el informe en donde determinamos si se requieren las medidas de protección de acuerdo al nivel de riesgo que identificamos para que entonces se establezcan en el acuerdo y se soliciten. En el proceso, entiendo que entonces en el proceso pasado se aplicó, pero digamos se aprobó hasta me imagino que fue como una especie de piloto la aplicación en el proceso 2021. Así es, fue el piloteo que realizamos y se aprueba en febrero, ¿no?, de este año, y entonces lo seguimos aplicando a las quejas y a las denuncias que se han presentado, en donde en algunas de ellas, por ejemplo, han solicitado medidas de protección. Y entonces se activa el protocolo y nos ponemos en contacto con las personas que presentaron la denuncia y llevamos a cabo precisamente la entrevista, la aplicación del cuestionario, hacemos el análisis de riesgo, elaboramos el informe para que se pueda integrar en el acuerdo que hace el equipo jurídico, si es necesaria la medida de protección y qué tipos de medidas de protección son las que se tienen que realizar. Hay que tener en cuenta que cada análisis de riesgo uh-huh. Tiene sus propias particularidades. Entonces lo que hacemos es precisamente identificar el nivel de riesgo en el que se encuentra la mujer en ese momento para poder determinar las medidas de protección que sean las idóneas para su situación, así como el plan de seguridad. ¿Se dictaron, digamos, medidas de protección en el proceso 2021? Sí. ¿Como cuántas casos? Fueron en 1 y ahorita se han implementado también medidas de protección. Desde que se aprobó en febrero. Sí, desde que se aprobó. Ok, no, pues sí, entonces sí está aplicándose ya. Finalmente, ¿dónde podemos consultar el protocolo? ¿Dónde se pueden presentar las denuncias? También eso es muy importante. Las denuncias se pueden presentar en el instituto y en las juntas locales y distritales. Del INE. Del INE. En los institutos locales, ¿no? Sí. También en los institutos locales. Sí, todos los institutos del INE es donde se pueden presentar, igual que las juntas locales y distritales del INE. Ok. ¿Y dónde lo localizamos? En las plataformas del INE y en la página del INE es donde podemos encontrar el protocolo. Ok, perfecto. Muy bien, Aide, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio y gracias a todos ustedes por estar con nosotros y nos escuchamos en el próximo episodio de El INE contra la violencia política, en el que hablaremos de la atención de primer contacto, la cual debe implementarse una vez que el INE recibe la denuncia por violencia política contra una mujer en razón de género. Los esperamos. Gracias, Aide. Muchas gracias, Carla. Hasta luego. Hasta luego. El INE contra la violencia política. Central Electoral.